Primero que todo, gracias Doc por la oportunidad, gracias a todos por la oportunidad de poder charlar un rato aquí y poder construir conocimiento colectivo. Como siempre lo digo en mis conferencias, estos espacios son enriquecedores porque hoy en día el conocimiento se ha globalizado. Ya aquel conocimiento empírico que había en un tiempo, ya hoy en día se puede fortalecer con todas estas competencias digitales. Vemos expertos de diferentes áreas que siempre están mostrando las tendencias a nivel de inteligencia artificial. Hoy el tema que les traigo es las tecnologías emergentes en la educación, una mirada desde la IAG, inteligencia artificial generativa, la realidad mixta y la multimedia. Entonces, qué interesante poder decirles que estamos también abiertos a construir proyectos, conocimientos desde la Universidad Simón Bolívar, desde el programa de Ingeniería Multimedia. Quienes habla, Raúl Eduardo Rodríguez Ibáñez, director de Ingeniería Multimedia. Estas son mis eh, cuentas o también mis credenciales para poder conectarse y contactarse para trabajar en conjunto. Raúl.rodríguez@unisimon.edu.co, en Instagram como @tuvospron y @ing.multimedia. Bueno, lo que venimos, digamos que estos espacios, como les decía al principio, son para hacer reflexión continua, para estar revisando y estar haciendo reingeniería de todos los procesos de enseñanza. Los profesores, hoy en día, estamos viviendo una realidad que es la incorporación de la inteligencia artificial a todos nuestros procesos de enseñanza. Interesante es ver, les hablo desde mi experiencia, en estos momentos estoy enseñando eh, programación de computadores o lógica computacional o pensamiento computacional, y dentro de mis reflexiones y con el equipo de colegas estamos viendo que la inteligencia artificial generativa ya está generando código de programación. Y la preocupación que nos hacíamos hace un momento es cómo hacemos para replantear el uso o la incorporación de la inteligencia artificial generativa en lo que es la parte de los cursos al interior del aula, cómo podemos usar eficientemente. Sabemos que no la podemos prohibir, pero también sabemos que si dejamos todo a que el estudiante use la guía dentro del aula, dentro de un examen, pues va a ser complejo determinar qué fue lo que él hizo y qué fue lo que hizo la inteligencia artificial. Entonces, en esa encrucijada, digamos, nos encontramos actualmente los profesores que enseñan lenguaje de programación, porque si usted coloca en ChatGPT un prompt o coloca el enunciado de un ejercicio, automáticamente se lo va a dar. Entonces, es allí donde existe esa definición de lo que hablamos de la ética, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial y que es parte de nosotros como profesores poder transmitir ese mensaje a los estudiantes. Entonces allí hay bastante tela ahí por cortar y por debatir acerca de cómo incorporar inclusive dentro de cada curso, es la propuesta que pues, estoy generando a los compañeros, una ingeniería de prompts para usar IAG dentro de los cursos, que hablamos de programación. Pero lógicamente, no podemos arrancar desde cero soltándole el ChatGPT al estudiante, sino que se le puede dar progresivamente para que él vaya revisando las respuestas que arroja la inteligencia artificial, cómo la puede validar y cómo la puede depurar y mejorar y adaptar, que es lo que se quiere. Entonces, si vemos esta imagen que la he traído de Antonieta Hernández, donde vemos todos los estudiantes, o mejor, el mundo que estamos viendo, profesor, es el único que da el conocimiento. Si usted se da cuenta, se asemeja a una empresa donde cada uno de los elementos se lleva un proceso para generar un producto hacia el mercado. Vemos allí entonces los estudiantes conectados a lo que dice el profesor, pero en ningún momento vemos que el estudiante pueda eh, refutar o ser crítico. Entonces, esto todavía está sucediendo en las aulas en el siglo XXI, donde cito acá textualmente a nuestro gran amigo Leonardo Montenegro, que ha hablado de las aulas inmersivas, y él hace un recorrido importante durante el tiempo y las aulas se mantienen igual. Si vemos desde hace 50 años y llega usted al aula de clase, pues usted ve el esquema igual.
los pupitres en fila, ¿sí? Haciendo un esquema estructurado. Entonces la llamada es a la reflexión, a que saquemos a los estudiantes que no están conectados a lo que es la construcción del conocimiento, sino que lo llevemos a otro estado, a ser críticos, que es lo que la IAG no nos puede quitar, pensamiento crítico. Entonces, partimos desde ahí, de cómo puedo yo hacer una reingeniería de los procesos de enseñanza. Y la recomendación es inmediatamente a partir de mañana, o no sé, el día que tengan clase los profesores, reinventen allí el aula, primero, la posición de sus pupitres o sus mesas de trabajo, o sea, cómo de vez en cuando ir rotando y generando esquemas, rompiendo esos paradigmas, ¿no? Todavía tenemos allí profesores con hojitas amarillas o con la agenda antigua, con los apuntes, con celulares que no son smartphone. Y esto, pues, la información, si ustedes se dan cuenta, los estudiantes hoy en día con su teléfono van en un carro de carrera, Fórmula 1, mientras que los profesores que están llegando a ChatGPT o a inteligencia artificial generativa van en una bicicleta. Entonces, hay que ver que la información está ya 24/7 y que cualquier estudiante nos puede refutar en clase sobre una temática, así que tenemos que estar preparados. Entonces, la reflexión es que los estudiantes no están en lo que hacen. El tema que traigo acá a colación es adolescentes o estudiantes alienados y que van siempre hacia un ritmo pasivo, pero no reflejan lo que es el pensamiento crítico, lo que es la autoformación y, en fin, para generar conocimiento en ambos sentidos. Quiero partir de acá de las tecnologías emergentes en la educación, que es el tema que traemos a colación. Quiero partir de una industria 4.0, que es un tema que ha sonado bastante, que ya salta a un 5.0, donde está el uso de la robótica al beneficio de la humanidad. Entonces, siempre que voy con mis estudiantes o mis colegas, parto de aquí. Parto que tenemos en la industria 4.0 la convergencia de tecnología. Encontramos diferentes pilares tecnológicos como es la robótica, la simulación, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube, el 3D, la realidad aumentada, el Big Data o el Big Data. Vieron que todos estos elementos son parte de lo que está sucediendo hoy con las tecnologías emergentes. No solo en la educación, también en el entretenimiento y en la industria. Vemos entonces allí cómo cada uno de estos pilares tecnológicos están siendo en estos momentos tendencia en todos los desarrollos, en todas las áreas, tanto de la educación, la industria, la empresa. Partimos acá entonces de unas tecnologías emergentes y una de ellas es la realidad virtual. En estos momentos ya el mundo se está volcando hacia lo que es la generación de mundos inmersivos o mundos en 3D. Vemos ahí la imagen que le he pedido a la inteligencia artificial que me genere un aula de clase en unos 5 años. Y este es el resultado. Le he pedido a la inteligencia artificial que me genere un aula de clase, lo que va a pasar en un futuro cercano. Vieron que ya se está mezclando los estudiantes con sus cascos de realidad virtual y con las gafas. De hecho, ya en Europa se está generando las primeras clases con inteligencia artificial generativa y con realidad virtual, donde lo que hace es una enseñanza personalizada hacia el estudiante. A través de una plataforma se entrenan estudiantes y ellos aprenden del metaverso una temática específica y luego se evalúa. Eso son tendencias, pero lo que se puede concluir es que se debe usar la inteligencia artificial generativa para hacer todos los tipos de evaluaciones a nivel de cuantitativo, a nivel cuantitativo, y nosotros emplearla para eso, pero sí poder aportarle la evaluación desde lo cualitativo, en lo que tiene que ver con cada una de las valoraciones o cada una de las evaluaciones que se hace en los procesos, ¿no? Vemos entonces acá que la realidad virtual pues proporciona unos escenarios inimaginables, unos escenarios que el profesor, el estudiante se convierten en un personaje más de estos mundos inmersivos.
que permite capturar los sentidos, que permite facilitar el aprendizaje, que además permite construir esos objetos y esas representaciones metafóricas de un caso que usted puede generar en 3D y que el estudiante se sienta partícipe de ese mundo. Seguidamente, Tamayo y Barrio la definen como ese sistema de interacción con diferentes niveles de inmersión y que abarcan varias dimensiones sensoriales. También la realidad virtual ya forma parte de una herramienta principal para el profesional que va a permitir marcar una diferencia con respecto a, al otro profesional. Eso pasa igual el que domine la IA y el que no la domine. Aquí pasa igual el que esté dominando la realidad virtual versus el que no la domina, pues va a ser ese gran beneficio el que la tenga a su favor. También Van Burri nos habla de los beneficios que puede generar la realidad virtual en la educación. Vemos que hay una teletransportación global a un imaginario multisensorial, donde hay personajes, hay elementos flotantes, se combina la realidad virtual y allí la realidad aumentada, y eso genera empatía hacia las personas que están conectados a estos mundos. Acá, por ejemplo, nos habla acerca de que la realidad virtual posee tres elementos. Micrófono. La realidad virtual posee tres elementos. Las personas que se encuentran en un escenario, el entorno como tal, y también la interacción que se genera entre el usuario y el entorno. Quiero mostrarles aquí, para permitirnos ver el video de un proyecto que se ha generado desde el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Simón Bolívar, de unos jóvenes que ya son ingenieros y que han permitido llevar su conocimiento en las prácticas de la realidad virtual. Espero aquí a ver si no al final les proyecto el video. Entonces, dentro del mundo de la realidad virtual encontramos diferentes plataformas, herramientas, tecnologías. Una de ellas son los cascos de realidad virtual de Oculus Quest. Otro es allí las Apple Vision, que hoy en día están causando sensación a nivel de funcionalidad, a nivel de costos, pues sabemos que las Apple Vision son mucho más costosas y tienen mucho más artefactos que permiten una interacción muy cercana a la realidad, ¿no? No sé, profe, aquí no creo que tenga problemas por compartir este video, ¿no? Por derechos de autor, ¿no? Ahí solamente para mostrarles un poco, ahí está. Entonces, todo esto que se puede generar dentro de las gafas, usted mezcla la realidad virtual, que es lo que están viendo, o realidad aumentada con la realidad física, que es el plano que se ve atrás. Todas estas gafas vienen con toda esta tecnología, donde prácticamente, y como decimos a futuro, al estar con estas gafas, algunas más pequeñas por la calle, ya vamos a ver toda la publicidad que se nos va a acercar, en este caso de promoción de ropa, promoción de equipos electrodomésticos, en fin. Se habla también entonces de un metaverso. También es un tema que suena fuerte ahorita. La palabra metaverso, recientemente, bueno, Facebook, ustedes saben que es dueño de esta palabra, pero esta palabra ya existe desde mucho antes. Vemos cómo este término se acuñó en 1992 en una novela llamada Snow Crash. Este término se ha sentado para darle ese nombre a los espacios tridimensionales. Y ahí al fondo ven un concierto que seguramente en unos 2 años tal vez ya estaremos asistiendo a los conciertos de nuestros cantantes favoritos con cascos de realidad virtual. Eso es algo que se ¿no? Micrófono. La realidad aumentada es otra tecnología emergente desde El papel. la educación. Micrófono. La realidad aumentada es entonces esa tecnología que permite elevar de un plano físico o virtual elementos 3D. Pueden elevar videos, pueden elevar también podcasts, pueden elevar objetos 3D. Objetos 3D actualmente, por ejemplo, se encuentran muchas
revistas o libros que ya vienen con esta tecnología. Se puede proyectar a través de dispositivos móviles, tabletas, en fin. La realidad aumentada actualmente se está usando también en marketing. Las empresas, lo que es Instagram también viene con estos filtros que permiten generar la realidad aumentada. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto también realizado por nuestros estudiantes de ingeniería multimedia. El estudiante Darío Bergel y Karen Torres desarrollaron en su proyecto final unas cartas que permiten generar unos personajes y que al tener el contacto del lente, la cámara, el teléfono con la carta, pues genera una acción. Si ustedes se dan cuenta, se le van acercando cartas y los actores cambian sus acciones, ¿no? Este fue hecho por Vuforia, que es una herramienta que se incorpora a Unity y se pueden obtener estos resultados. Aparte que al cambiar la carta, esperemos a ver si tenemos algún efecto, cambian las funciones de cada uno de los personajes. Entonces, esto se está usando mucho en los videojuegos actualmente, ¿no? Y también en la educación, uno puede generar marcas y de allí elevar objetos 3D. Bueno, y de ahí es la mirada de la realidad virtual, realidad mixta, que es la mezcla de virtual y aumentada, y ahora vamos a darle una mirada de la inteligencia artificial generativa. Este tema se está hablando bastante y puedo traer a colación aquí este concepto que es la imitación de los humanos al momento de producir nuevo conocimiento con algoritmos. Y eso es lo que está pasando. Hoy analizaba con un compañero que le decía de programación, colocamos un enunciado de un problema y la inteligencia artificial generativa lo generó en menos de 30 segundos. Entonces ahí le estaba diciendo que ya prácticamente está desfasando lo humano porque hacer un programa en 30 segundos, primero la velocidad con que usted va a escribir y segundo la lógica que está implementada en ese algoritmo. Entonces esto permite que el humano use la IA para hacer procesos eficientes. Aquí vemos entonces que dentro de la IAG tenemos tipos de modelos que son redes neuronales simples y complejas y que las aplicaciones pueden generar arte, música, video, lo que usted quiera. Y son modelos que son entrenados con cierta cantidad de datos para generar esos resultados esperados. Pero sí tenemos desafíos de la ética, de curar los resultados. Y aquí vienen profesores y estudiantes que estén conectados, no usan completamente lo que ChatGPT nos genera o cualquier IA, sino que hay que depurar la información. En el ejercicio que le estaba comentando ahora, obtuvimos la solución por la IAG, pero lo pasamos a través de un plugin que tiene Moodle de PPL, que es un laboratorio para verificar códigos y encuentra algunas cosas de ineficiencia en el código que se ejecuta. Con estos plugin BPL permite que usted le meta o le ingrese 100 datos y él los corra directamente con la aplicación y verificar dónde están los errores. Entonces, la IAG nos genera una respuesta, pero hay que depurarla. Hay que depurarla antes de compartir el conocimiento. Ok. Quedamos bien. Importantes aplicaciones y también IAG que quiero compartirles. Para nivel de realidad virtual, tenemos, y a nivel de videojuegos, estas herramientas como Unreal Engine, Unity, Spatial.io, que es ya para metaversos en la web. Ya para realidad aumentada tenemos allí algunas como Software Designer, Blipar, eh, Vuforia, que es ya un complemento que se agrega cuando se genera el código hacia Unity. Y ahora, como IAG, están estas herramientas como lo es Skyboss.ia, que permite generar modelos ya tridimensionales que se incorporan a Blender y usted le puede dar el uso de las cámaras para generar una animación o video. Y Blender, que es software libre. A nivel de máquina, a nivel de producción de realidad virtual, se requiere una máquina bastante robusta para lo que es la parte del renderizado de los modelos. Tal es el caso de un Real Engine que requiere bastante máquina, así como Unity, para lograr unos acabados
excelente en los productos, pero de pronto consume más un real, la capacidad de manejo de gráficos. Y quiero decirles que estos son dos motores de videojuegos potentes en el mercado y que por allí se está desarrollando toda tecnología referente a realidad virtual y realidad aumentada. Quiero partir un poco de una reflexión teórica de la IAG, de sus inicios. Vemos también que Barreto y González, estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Episcopal de Santander, el cual llevábamos a cabo una investigación en curso donde pudimos lograr allí algunos antecedentes importantes como la UNESCO en 2023 y Hernández lo citan en 2024, de habla que la IAG crea contenidos automáticamente a partir de instrucciones de lenguaje natural. Cuando hablamos de lenguaje natural es cuando yo le digo al doctor Andrés, hola Andrés, ¿cómo estás? Eso es lenguaje natural. Así cuando aprendemos a programar lo podemos hacer en lenguaje natural y así es que usted le envía las palabras a través de texto o voz a las IAG, a la ChatGPT o a otra IAG. Entonces lo que hace es tomar ese patrón de palabras y armar esa semántica, ¿no? O revisar esa semántica para generar una respuesta muy cercana al humano, que es lo que hoy ya vemos la imitación, ¿no? De las máquinas a los humanos. El IAG utiliza texto, imágenes, música para facilitar la comprensión. Vemos también aquí Valencia y Mendoza cómo resalta que se puede hacer trabajo colaborativo con la IAG y además permite usar los procesos en educación eficientemente. Y además le generan a los estudiantes una herramienta para una mayor comprensión, para tener excelentes prácticas educativas. Aquí Junguito y Chenol, 2024, habla también que la IAG genera unas desventajas en los estudiantes, porque hay una dependencia continua con la IAG, y ahora inclusive, lo comentaba aquí a los compañeros de la red académica Verano TIC, saludos especiales, que los estudiantes hacen, acá en Colombia se usa la palabra vaca para hacer una cooperación entre todos para comprar el paquete de ChatGPT y todos trabajar y obtener resultados más coherentes, ¿no? Entonces nos habla aquí que una de las desventajas es la dependencia y la pérdida del pensamiento crítico. Esa es otra de las cosas que nos preocupa si al soltarle 100% a ChatGPT y si no hay una ética en el uso o algo controlado, el estudiante ya le va a dar pereza pensar, ya le va a ser más fácil escribir un prompt y que la IA le genere todo. Vemos por ejemplo cómo Galen Torres dice que los estudiantes deben generar textos originales utilizando IAG y evitando conductas deshonestas. González y Delgadillo nos dice también que puede fomentar el pensamiento crítico en el aula si se usa de manera estratégica. Otros referentes, las regulaciones y la ética de la IA deben lograrse sin comprometer los valores humanos, sin socavar la diversidad y sin crear nuevas desigualdades. Gutiérrez López. Henao y Silva nos habla de que el Estado del país, se preocupa por el componente ético de la inteligencia artificial, pero no tanto en los derechos que puedan surgir de sus creaciones. Aquí llegamos a si lo que hacemos por ahí es totalmente abierto a uso o si lo que se puede hacer un guión o se puede hacer una película muy parecida a la que puede salir en Hollywood, pudiese ser violando derechos de autor, aunque se habla que con la IA no se violan los derechos de autor porque el estudio profundo dice que es cuando es generado por una persona, en este caso lo está generando una máquina. Esos son temas para debatir. Aquí Sánchez Ramos y Jaime Villamizar nos habla del impacto del uso de la IA para la creación de contenidos digitales. Este es un proyecto una investigación, un artículo que se desarrolló en el programa de Ingeniería Multimedia con los estudiantes y hablan de positivamente que la usan para crear contenidos digitales. También encontramos acá otros conceptos de Microsoft, por ejemplo, dice la IA se define como la capacidad de un sistema para imitar funciones cognitivas humanas. Se desarrolló en 1842 con Ada Lovelace y avanza en 1956 con Newell y Simon y en su teoría de máquina lógica. En Amazon también nos habla de que generan nuevos textos, música, arte, en fin,
y que el objetivo es crear software con inteligencia artificial similar a la humana, capacidades de aprendizaje. En 2017, Google introduce el modelo Transformer, del cual surge el conocido GPT y luego ChatGPT en 2022, destacándose por su facilidad de uso. Luego también aquí como García y Sánchez habla que el 33% de los estudiantes usaban ChatGPT en 2023, reflejando su amplia adopción en la educación. Además, la IA se debe utilizar, como dice la UNESCO, para potencializar el pensamiento crítico y ofrecer múltiples vías de aprendizaje. Valencia y Mendoza nos habla acerca de cómo la IA complementa la creatividad humana al capturar procesos creativos mejorando eficiencia. Y también se habla de una sinergia humano-IA, que es más innovadora que depender solamente de la IA. Y García Sánchez, los estudiantes también tienen dudas sobre la conveniencia y precisión de la IAG, señalando la necesidad de capacitación docente. Alonso Arévalo nos habla de la capacidad de la IAG para responder a un lenguaje natural, la hace valiosa para la educación y la investigación, pero requiere pautas claras para su adopción. He procedido también a colocarle en estas láminas algunas IAs, son muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, he encontrado unas para generar video automático como Human, VO2, Podcast Clip, Suno, que es una herramienta que actualmente ustedes como profesores pueden utilizar para generar piezas musicales sin derechos de autor. Y curiosamente, el profesor Andrés, que trabaja en la parte de desarrollo de sistemas, había una canción para enseñar las estructuras de SQL o SQL en bases de datos, y usted escucha la canción y prácticamente le está enseñando cómo aprender las instrucciones. Entonces, a través de una canción, yo podría generársela al estudiante para que él pueda aprender un concepto en específico, ya sea de biología, de matemáticas, en fin. Con esa aplicación Suno lo pueden hacer. Meshi es este contenido, es para generar también cómo pasar objetos de 2D a 3D. Entonces son IAs que ya están abiertas, lógicamente son de pago, pero tienen algunas pruebas gratuitas. Saltamos a otra mirada que es las tecnologías emergentes de la IA, desde la realidad mixta y la multimedia. Estamos acá entonces con el concepto de multimedia, que sabemos que multi habla de diversos y media medios, donde podemos usar texto, animación, video, interacciones para poder transmitir un mensaje. Así que si usted, profesor, desea grabar pantalla para compartir con sus estudiantes, hay muchas herramientas. Entre ellas está Screencast-O-Matic, y esta es una herramienta muy interesante que es muy fácil de usar, que es Loom. Usted la puede, en Google Chrome puede incluir el plugin y usted puede grabar sus clases con cámara compartida, con solo escritorio o con ambos, ¿no? Entonces son herramientas utilizadas actualmente para compartir lo que es una clase, por ejemplo. También tenemos editores libres que no necesitan licencia, pago, ¿no? Como es Shotcut, video, está también OpenShot, que es otra de las herramientas libres para editar. Desde la multimedia tenemos ese compromiso de que el cliente espera un edificio así, pero si no hacemos la correspondiente planeación, nos vamos a encontrar con edificios de esta forma, a la derecha. Entonces, casi siempre yo recomiendo hacer una planeación de todo recurso digital que usted haga, página web, objeto editor de aprendizaje, eh, también aplicación móvil. Siempre, por favor, tómese el tiempo. Yo sé que usted me dirá, no, yo lo hago con inteligencia artificial y me lo hace en un minuto, pero esas son soluciones que pueden durar 8 días, 15 días, y va a estar saliendo entonces eh, nuevas nueva retroalimentación a ese software educativo, a esos programas, a esas páginas o aplicaciones móviles. Hay que tomarse el tiempo para revisar muy bien la experiencia del usuario y el diseño. Una cosa es lo que piensa el diseñador o el programador, desarrollador, creador de contenido, y la otra es cómo el usuario lo va a usar. Siempre le resalto a mis estudiantes que cualquier contenido que haga debe estar pensado en uso universal de la accesibilidad, hasta que una persona con alguna discapacidad pueda usar el contenido. Casi siempre acostúmbrense que si van a hacer un video, coloquen los subtítulos. Si tienen la forma de colocarle lenguaje de señas, también sería muy interesante porque nuestro contenido, al ser universal, muchas personas van a tener esa barrera para poder consumir ese contenido. Entonces, siempre pensar
en que contenido que usted haga debe pensarse hacia allá, hacia tener ese concepto de la accesibilidad. Y por supuesto, la usabilidad. Entonces entramos a esa metodología del ciclo de vida del contenido, donde está el análisis, diseño, implementación y evaluación. En el análisis es el qué voy a hacer. Entonces, es partiendo de una lluvia de ideas, partiendo allí de qué tema voy a desarrollar, cómo lo voy a empezar a estructurar, qué voy a desarrollar. En la fase de diseño, usted esa parte que tiene el análisis empieza a detallar cada uno de los elementos que postuló y hace los respectivos guiones, la parte de modelado, la parte de, si es un software, por ejemplo, el diseño, el modelo persistente de la base de datos, y un modelo de clases, si es un contenido digital, hacer lo que es el mockup, hacer también los guiones, organizar en un drive una carpeta, en la memoria, donde estén contenido allí todos los elementos. Yo siempre hago la analogía como cuando construimos una casa, el análisis es el estudio de tierra, la humedad, el diseño ya los planos, ¿sí? El mantener ya listo el cemento y el hierro y ahora vamos a hacerlo, implementarlo. Entonces allí lo que hacemos es utilizar las herramientas, crear el contenido para finalmente evaluarlo. La evaluación es muy importante en cualquier producto, contenido o contenido digital que usted haga, debe tener una autoevaluación, utilicen rúbricas, heteroevaluación, evaluación por usuario y evaluación por expertos. Esto va a permitir que su contenido sea de calidad. Y saltando dentro de la multimedia encontramos el concepto de los podcasts. Sabemos que pod, hace referencia, como lo dice Diana Uribe en uno de sus podcasts, es una palabra que ya está obsoleta, porque había sido pensada para que el audio se fuera hacia los iPod, que eran los dispositivos donde las personas se conectaban para hacer ejercicio, caminar, y ahora cast quiere decir difusión. Entonces se habla de multidifusión de los audios. Por eso es que el concepto se venció porque ya estos podcasts ya están en plataformas digitales. Ya no son para iPods, sino ya está abierto a todo el mercado. Entonces un podcast es un audio largo o corto, puede ser un programa de radio, un contenido educativo. Esto es como una serie de un canal de streaming donde puede tener varios episodios. Usted puede hacer un podcast desde que lo estructure bien, puede generar varios episodios, pero eso sí, hay que redactarlo, hay que hacer el guión, porque ya la IA te lo puede generar, pero una cosa es cuando tú ves la necesidad, la problemática, el contexto a que la IA te lo haga, que puede ser algo muy genérico, y la narración también puede ser un podcast, y se publica y se descarga. Aquí hay algo interesante que yo siempre uso con eh, estudiantes y que les recomiendo a los profesores, nuestros padres, nuestros abuelos, de Lima, nuestros abuelos tienen mucho conocimiento de cómo era el Perú de antes, ¿no? El Perú de ayer, como decimos. Y es interesante, por ejemplo, a nivel de estudiantes, hacemos ese ejercicio de que cada uno en su casa pueda grabar un podcast con sus abuelos y pueda entrevistarlo. La planeación es importante. En lo que tiene que ver con podcast, hay que detectar necesidades, para qué vamos a ver el podcast, qué objetivo cumple, hay que hacer un guión, hay que generar unos objetivos y hay que evaluarlo, hay que producirlo y evaluarlo. Herramientas para hacer podcast, tenemos allí Audacity, que es una herramienta libre que hoy en día incorpora inteligencia artificial, tal como el componente Vino, que se llama Open Vino, donde ya puede usted en un audio en Audacity pasarlo o separarlo de canales o además eliminar ruido y también generar la transcripción con inteligencia artificial. Y otra aplicación, Podcaster, que es Spotify, que también nos permite allí subir los podcasts para publicar. Algunas IAG y aplicaciones importantes. Yo les dejo un regalo para generar avatar. Tienen ambit.com/crear. ¿Ok? Pueden generar un video con esta aplicación. Hay otra aplicación que recientemente estoy allí probando, pero que me ha generado unos videos impactantes, como es Genmo.edia. Sí, creo que hace parte de Mochi 1. Ajá, Mochi 1 puede hacer parte de Genmo. Estas alternativas a Mochi 1 también, que les dejo en ese enlace,
Hay unos prompts en esta página, videoprompt.org, hay unos prompts ya realizados que usted puede copiar y llevar a las inteligencias artificiales para generar videos. Entonces solamente es copiar y pegar el prompt que ya ha sido diseñado para obtener resultados eh, interesantes, ¿no? Y el instalador de Audacity. Y les tengo este regalo, texto a voz open source. Ustedes se han dado cuenta que estamos utilizando texto a voz artificial, pero las aplicaciones nos regalan, póngale 5 créditos o 5 tokens, se llaman, ¿no? Pero con esta aplicación, spisma.com, usted puede grabar infinitamente. Entonces tiene usted allí para hacer podcast y tiene allí para hacer contenido auditivo. Aquí vengo y terminando con esta participación, algo para reflexionar, algo que encontré en el camino. Me dice por acá que la IAG se está estresando. Es increíble poder ver esto, cómo así que la IAG se está estresando. Pues efectivamente, como la IAG recibe información de todas partes del mundo y diferentes usuarios, acá ahí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan futuramente leer. Se habla de que la IA, al procesar tanta información, por ejemplo, víctimas o combatientes de guerra, al introducir esa terapia con ChatGPT o con la IAG, cualquiera, la IAG se comporta o da respuestas muy parecidas de acuerdo a la situación que le plantee. Entonces, según este texto, nos habla de que se deben inyectar mensajes a la IA para que la IA empiece como a estabilizarse. Es algo curioso, pero habla con algunos expertos y dice que sí se puede dar. De acuerdo a como usted le hable a la IA o como la IA se vaya entrenando, ella va a responder a ese ritmo. Entonces, después en la lectura, para resumir, nos dice que se le pidió ahora un manual de uso de lavadora y ya la IA entonces baja el nivel de respuesta y bueno, es algo para reflexionar y además cuánta agua consume cuando usas una IAG. Es importante tener datos allí. Sabemos que son toneladas, ¿no? Y aquí nos habla de toneladas y nos habla también de millones de galones por cada consulta que usted hace con la inteligencia artificial. De hecho, Microsoft, Google, IBM están pensando en cómo eh, es usar el enfriamiento de los servidores, ¿no? Es un tema ahí ambiental que también nos llama acá para reflexionar. ¿Cuándo voy a usar ChatGPT? ¿Será que para decirle a ChatGPT cuánto es uno más uno, cuántos litros de agua estoy gastando para hacer una consulta tan básica? Entonces lo que se propone es use la IAG, pero ya para algo que verdaderamente sí usted lo requiera, ¿sí? Un poco más profundo, ¿no? No para decirle cuánto es uno más uno, ¿sí? Y bueno, cierro con esas referencias bibliográficas. No sé, doctor Andrés, y así, está bien, aquí están mis contactos. Si estamos bien de tiempo, me dices, si hay que profundizar algo más, pues estoy No, atento a preguntas, pero estoy lo está bien. Muchas gracias, estimado Raúl.